Buenas tardes. Continuamos con la programación del evento. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Santiago de Luca, quien coordinará la mesa titulada Constitución y Justicia y presentará a los disertantes. Muchas gracias, felicitaciones y congratulaciones por este nuevo aniversario de Fundejus. Voy a dar inicio a esta mesa que se denomina Constitución y Justicia, en la que nos van a acompañar 4 grandes expositores, como son la doctora Susana Cayuso, el doctor Raúl Gustavo Ferreira, el doctor Alberto Pizarro y el doctor Calógero Pisoni. En ese orden, para hablar sobre supremacía constitucional, control, principio de razonabilidad, le voy a dar la palabra a la doctora Susana Cayuso, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, con formación superior de Derecho Constitucional por la Universidad de Siena, es profesora titular de Derecho Constitucional y de posgrados de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional durante los periodos 2007-2009 y 2009-2011, entre muchas otras virtudes y cuestiones que valdría la pena destacar. Doctora Cayuso, sin más preámbulos, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a Fundejus la gentileza de invitarme a participar en estas jornadas, y en especial al doctor Darrocha por suponer que puedo aportar algo a este debate y a esta discusión. Y felicitaciones especiales por las tareas cumplidas a lo largo de todos estos años. A ver, la primera aclaración que quiero hacer es que más allá de todos los debates que pueda haber pendientes o realizados acerca de la modificación o de las reformas del Poder Judicial en general, de la Corte Suprema en particular, yo voy a referirme a la Constitución vigente. Esto es, mientras acontecen o se barajan esos posibles cambios, me parece que es importante seguir trabajando en la Constitución vigente. Y yo diría en las pistas que nos da la Constitución vigente para mejorar, fortalecer, robustecer al Poder Judicial en general y en particular a las instancias inferiores. Me parece que cuando nos referimos al sistema constitucional argentino, no es suficiente hablar de un sistema democrático. Necesariamente hay que hablar de un sistema democrático republicano. Y esa precisión me parece importante porque implica condicionar con determinados requisitos y límites la voluntad popular y el ejercicio del poder. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La estructura constitucional vigente, con todos sus defectos, con todas sus críticas, y hasta que encontremos un sistema mejor, trata, estructura, representa la elección de un modo de ejercer el poder. En este sistema representativo republicano, o sea, en nuestro contexto constitucional, vemos que se integra con normas sustantivas y procedimentales, con principios y con valores. Y en este sentido, y siguiendo en línea lo que sostiene Caroline Fourest, me parece, insisto, hasta tanto se modifique o no el sistema, me parece que hay que evitar que el sistema se destruya desde dentro. Esto es, evitar que se erosione, evitar que se desgaste.
y evitar que se siga subvencionando el diálogo institucional, por supuesto, diálogo que debe realizarse conforme a lo dispuesto en la norma fundamental y bajo sus directrices o reglas. Para hacer una síntesis muy simple y apretada de la función de la Constitución Nacional en este sistema democrático republicano, yo me centraría en 3 aspectos que para mí son fundamentales. Primero, reconocimiento de derechos, declaraciones y garantías. ¿Para qué? Para intentar la máxima protección de la persona, de las relaciones sociales y de la convivencia, en paz y en orden. Luego, una distribución y división del poder como medio, por lo menos en el deber ser, para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, y además una característica que es la condición de suprema en su carácter de norma jurídica, operativa y vigente, y obligatoria para todos los poderes constituidos. En esta mirada, que no es demasiado original, entiendo que los primeros responsables de los 3 ejes señalados son el poder legislativo y el poder judicial, el poder ejecutivo. En primer término, los primeros responsables. ¿Por qué? Porque entiendo que son los destinatarios del mandato constitucional en orden a la toma de decisión en el marco de capacidades y competencias de cada uno de los poderes. Y esta toma de decisión debería ser conforme, entendiendo conforme como igual, proporcionado en el sentido de, con arreglo a, del texto fundamental. Esto es, conforme lee el mandato, las directrices del texto constitucional. Es lo que habitualmente hablamos de interpretación conforme. Y luego, sin duda, el Poder Judicial, en última instancia, con la peculiaridad de resolver un caso concreto, pero conformando una norma individual como es la sentencia, y por el momento sosteniendo que el control de constitucionalidad no es optativo, sino que es obligatorio. Y cuando me refiero al control de constitucionalidad, lo engarzo y lo enlazo con el control de convencionalidad. Pero necesariamente primero tengo que trabajar el control de constitucionalidad, por lo menos desde mi postura constitucional. Ahora bien, esto que señalamos de obligaciones para los poderes constituidos, cada uno en el marco de sus capacidades, atribuciones, competencias, evidentemente lo que pone en evidencia es una permanente tensión entre los poderes en general y en particular respecto al Poder Judicial en orden a su imparcialidad e independencia. Voy a hacer una aclaración. Cuando hablo de imparcialidad, no es que estoy pensando en dioses o en ángeles, sino que estoy pensando en que la toma de decisión represente la profesionalidad en el modo de analizar el conflicto. El principio de supremacía necesariamente está integrado por un concepto de control. No hay supremacía si no hay controles. Norma jurídica operativa y vigente, el resto del ordenamiento es infraconstitucional. Luego, no hay supremacía sin control. Y cuando me refiero a los controles, me refiero a controles de distinta naturaleza, verticales, horizontales, intraórganos, interórganos, y
dentro de ese sistema de controles, pareciera que el modo pensado desde el deber ser, con todas las dificultades que se dan en la arena político-jurídica, es el diálogo institucional. Esto es cómo va a ser esta relación de los poderes en el marco de la Constitución Nacional. Y a mí me parece que este diálogo institucional es interrelación, y yo entiendo el diálogo también como discusión, también como intentar tratos en busca de avenencia. Todo esto entre los poderes constituidos, pero siempre a la luz del mandato constitucional. Esto es, bajo el paraguas de la Constitución. Evidentemente, estas relaciones y este diálogo institucional, complejo, difícil, supone la búsqueda de un equilibrio. Esto es un equilibrio entendido como peso igual a otro, como que contrarresta. Hablamos de ecuanimidad, de mesura, sensatez en los actos y juicios, actos de prudencia. Ahora, esto se agrava porque cuando transito el texto constitucional, me encuentro con normas abiertas, flexibles, conceptos jurídicos indeterminados, lo que plantea un desafío para el operador jurídico constitucional, porque le plantea un arduo trabajo de interpretación. Esto es, cómo asignar sentido al mandato en cada oportunidad de la toma de decisión. En este contexto yo quiero aclarar que yo particularmente entiendo que, planteado el conflicto, la Constitución Nacional no pretende una única respuesta a ese conflicto. Esto es, hay alternativas que brinda la propia Constitución para la resolución de cada uno de los conflictos en los cuales hay que pronunciarse. Trátese de los poderes netamente políticos o trátese del poder judicial a través de la sentencia. Entonces, teniendo en cuenta estas tensiones permanentes, teniendo en cuenta el rol del poder judicial y la vigencia del control difuso de constitucionalidad, evidentemente, y para fortalecer este rol, me pregunto, analizo, busco respuestas en el propio texto constitucional sobre cómo tomar la decisión cuando tengo el conflicto, cuando tengo las pretensiones individuales, y me pregunto cómo convencer, porque en definitiva, y pensándolo desde el Poder Judicial, ahora en forma específica, a mí me parece que el producto de las capacidades y competencias del Poder Judicial, que es la sentencia, la clave es cómo convenzo a quien afecta esa sentencia, a quien le regula esos derechos y a la sociedad en general, de que he tomado la respuesta más adecuada posible en el contexto fáctico-jurídico en que debo tomar la decisión. Y aquí me parece que aparecen dos cuestiones que tal vez, lo planteo, habría que desarrollar o profundizar. Por un lado, el valor de la argumentación en la toma de decisión.
esto es el razonamiento para convencer, para probar, para demostrar una preposición determinada. O sea, dar razones de lo que se afirma o se niega. Y luego la segunda cuestión es, ¿de qué modo estamos usando, de qué modo transitamos las herramientas procedimentales interpretativas que nos brinda la Constitución Nacional? Y que, por supuesto, entiendo, deben ser consideradas como garantías para el goce efectivo de los derechos. En este sentido, teniendo en cuenta que hemos hablado de supremacía, de control, concretamente pongo como ejemplo la garantía del debido proceso legal, en su doble aspecto. El debido proceso legal adjetivo, o sea, lo que conocemos como el principio de legalidad, esto es el pedigrí de la norma. Proceso, procedimiento, capacidad, atribuciones, competencia, habilitación de competencias. Y el debido proceso sustantivo, el principio de razonabilidad. Esto es el contenido de la toma de decisión en el marco del artículo 28. Llamo la atención o destaco que el artículo 28 está en lo que denominamos la primera parte de la Constitución Nacional. Esto es un artículo que irradia a los tres poderes, o a los poderes en general. No escapan a esta, diría yo, a este mandato del artículo 28, que por otro lado es original de la Constitución del 53-60, con algunas modificaciones en su texto. Ahora, la aplicación del debido proceso legal sustantivo, ¿para qué me sirve? Me permite justificar en términos constitucionales diferentes estándares de control con escrutinios de diversa intensidad. Esto es, me permite analizar la tensión entre los derechos, las garantías, las otras variables que integran un caso concreto a resolver, y por otro lado, me parece a mí, que permite de alguna manera desterrar que hay una jerarquía entre los derechos. Esto es, a la luz del debido proceso sustantivo y a la luz de la aplicación del principio de razonabilidad, donde debo trabajar el contenido de la norma y las variables fácticas jurídicas en las que hay que tomar la decisión, no habría una jerarquía de derechos. O sea, los derechos estarían exactamente en la misma, tendrían la misma jerarquía. Simplemente habría un equilibrio delicado que mantener a través de las variables del caso concreto. Por esa razón, no es posible establecer una definición en abstracto sobre el principio de razonabilidad, recordando que la razonabilidad es exactamente contrario a la arbitrariedad. Esto es, históricamente el artículo 28 de la Constitución ha sido habitualmente olvidado, ha sido manipulado, y de alguna manera históricamente se ha pretendido, esto lo menciono, que el debido proceso legal adjetivo era suficiente a los efectos de abordar las distintas tomas de decisión. La preferencia por el debido proceso legal adjetivo
que de alguna manera implicó en la historia argentina la deferencia a la ley ordinaria, sacrificando en general a la Constitución Nacional. Entonces, el principio de razonabilidad agrega, suma, porque ya no voy a centrarme en quién dicta o quién toma la decisión, sino en cómo la toma. ¿Qué grado de adecuación hay entre esa decisión y el mandato constitucional en el marco de la supremacía y, por supuesto, del control? A la fecha yo diría que ha sido fuertemente rescatado. Esto es independiente de las posturas diversas desde la lectura doctrinaria acerca del alcance del principio de razonabilidad, si el principio de razonabilidad es exactamente igual o equiparable al principio de proporcionalidad utilizado en la justicia europea. Pero ha sido rescatado y es aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese principio de razonabilidad, si hiciéramos un trabajo de campo, permite verificar que hay tres subprincipios, que también los usa la Corte Suprema, que es el principio de idoneidad, el principio de necesidad y el de proporcionalidad propiamente dicho. Simplemente, nada, una aproximación. Cuando hablo de idoneidad, estoy trabajando con esta relación entre medios y fines, adecuación del medio para lograr esos fines perseguidos. Cuando hablo de necesidad, estoy comenzando a realizar un escrutinio más profundo, porque me estoy preguntando si no hay medios alternativos menos intrusivos de los derechos que están en juego. Y esto, simplemente lo menciono, esto lo podemos trabajar en la ley y ante la ley, y lógicamente en el cuerpo de la sentencia. Esto es, la necesidad tiene que ver con, es el único medio posible para satisfacer el interés que se está intentando proteger, por ejemplo, qué grado de interés tiene el Estado en dicha reglamentación, regulación o restricción. Y la proporcionalidad es un análisis de costo-beneficio. Esto es que evidentemente se trata de un juicio de ponderación y no de invalidación, implica, hemos hablado del principio de legalidad y el principio de razonabilidad, implica tratar de encontrar la mejor respuesta posible en las condiciones fáctico-jurídicas en las que tengo que tomar la decisión. Por supuesto, ¿cómo sustentarlo? Se sustenta, solo diría yo, en el desarrollo fuerte y claro de la argumentación en la que voy a basar la toma de decisión. Como conclusión, a mí me parece que la utilización de este concepto de supremacía más control, más esta herramienta procedimental constitucional, requiere o produce o intenta garantir esto que decía recién, que el resultado del conflicto no es producto de la discrecionalidad,
siempre hay un altísimo componente subjetivo, no estoy negando esto, por supuesto, pero lo que estoy intentando es transitar pautas posibles de interpretación de herramientas constitucionales a disposición que me permita convencer con la máxima objetividad por qué estoy adoptando esta decisión y no otra. Me baso también en esto, o lo relaciono, recordando que la Corte Suprema hace ya varios años atrás, cuando se manifiesta por una interpretación dinámica para asegurar la vigencia de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, hace mención, y yo creo que esto es directamente aplicable a la problemática del Poder Judicial y su toma de decisión, hace referencia directa al principio de afianzar la justicia como principio preambular y lo relaciona, entre otras pautas de interpretación, con el resultado valioso o disvalioso de la decisión. Esto me parece que es importante, o sea, que hay que recordarlo permanentemente. Entonces, la aplicación del principio de razonabilidad en su carácter de garantía procedimental es una herramienta de razonamiento que permite trabajar el conflicto con la mayor objetividad posible y directamente relacionado con el principio de afianzar la justicia. Se alcanza a todos los poderes, pero es clave en el ámbito del poder judicial, en el ejercicio del control de constitucionalidad difuso, alcanza la sentencia como norma individual. Por ello yo sí entiendo que la arbitrariedad no es creación pretoriana, sino que nace del texto constitucional como mandato. Pero evidentemente entiendo que requiere desarrollar habilidades especiales y un entrenamiento preciso en la interpretación constitucional y en la argumentación. Y si me permiten, aunque puedo ser tachada de antigua, me gustaría terminar con algunas ideas de Alberdi en orden a la Constitución Nacional. Esto dicen las bases. La mejor política, la más fácil, la más eficaz para conservar la Constitución, es la política de la honradez y de la buena fe. La política clara y simple de los hombres de bien, y no la política doble y hábil de los truanes de categoría. La sinceridad de los actos no es todo lo que se puede apetecer de la política. Se requiere además la justicia, en que reside la verdadera probidad. El principal medio de afianzar el respeto de la Constitución es evitar en todo lo posible sus reformas. Remediemos sus defectos, no por la abrogación, sino por la interpretación. Muchas gracias.